Aprovechar la posición y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia. Ahora, Padre, nos presentamos delante de ti. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, y te suplicamos que tú guíes lo que yo voy a decir, Señor, que los oídos de nuestros hermanos, de los visitantes, Señor, estén atentos a tu palabra, a tu verdad, Señor, y que tú nos des el beneficio de tu gracia, Señor, y tú recibas todo honor y toda gloria, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar, se pueden sentar, a buscar en nuestras Biblias, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y vamos a tener la lectura desde el verso 8 al verso 20. Si alguien no tiene una Biblia, que le puedan prestar una, que levante su mano. Por aquí hay una Biblia, por allá detrás hay otra. Lucas capítulo 2, versículo 8, y vamos a hablar sobre el significado de la Navidad. ¿Cuál es la noticia de Navidad? Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho. Bueno, todos celebramos la Navidad y es un tiempo de alegría, de regocijo, de fiestas. Y el hermano Pepe nos hablaba esta mañana de realmente de esa Navidad que celebramos, que es el nacimiento de Cristo. La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice asimismo, o sea, Navidad significa nacimiento o natividad del Señor Jesucristo. Así que la celebración de la Navidad indudablemente es un nacimiento que celebramos. Pero realmente nació Jesucristo en el día que lo celebramos, el 25 de diciembre. Bueno, Pepe, lamentablemente los que no estuvieron se perdieron eso, porque dio una exposición magistral esta mañana de aproximadamente el tiempo, pero no hay una fecha específica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos estudios, muchos años de estudio, y no hay una fecha específica, un día específico. Hay un tiempo aproximado, pero no hay una fecha específica. Muchos escritores, muchos estudiosos dicen que el día del 25 de diciembre es una fiesta romana que se celebraba a Saturno. Otros dicen que provenía de una fiesta que contenía excesos carnales extravagantes, y que luego alguien dijo que se celebraba el nacimiento de Cristo el 25 para contrarrestar todo el paganismo y todo el pecado y todo lo que envolvía aquella fiesta. Pero sin importar el día, sin tener así esa asienta, el día que nació Jesús, la realidad es que nosotros los cristianos y todas las iglesias que se llaman cristianas, de alguna manera celebran el 25 de diciembre, o celebran en diciembre el día de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Es
pecado celebrar el nacimiento de Cristo o es pecado celebrar esta Navidad cuando no tenemos a ciencia cierta si Cristo nació en diciembre o como ya vimos que no nació en diciembre? Es pecado. Así que no hay ninguna instrucción bíblica que condene esa celebración, ni tampoco ninguna instrucción bíblica que apruebe esa celebración. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que envuelve la fiesta de la Navidad viene y tiene muchísimos símbolos que vienen del paganismo. Pero no obstante a eso veíamos que también el hermano Pepe nos enseñaba, hablando de todas las fiestas, que inclusive los días de la semana y los meses del año vienen de una cultura pagana y aún nosotros no lo nombramos y vienen de alguna manera del paganismo. Así que igual que la Navidad, muchas cosas de las que nosotros participamos y vemos vienen de sus raíces primarias vienen del paganismo. Pero la carta a los romanos puede ayudarnos a discernir sobre esta celebración. Si ustedes van conmigo, dejen un dedito ahí donde estamos y vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 5. La iglesia de Roma, cuando Pablo le escribe, pasaba por algo, no exactamente este tema, pero pasaba por algo similar. Algunos hermanos que se habían convertido a Cristo, algunos pensaban que comer carne de la cual se sacrificaba a los ídolos era pecado. Otros que eran débiles, como lo llama aquí la escritura, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, pensaba que comer de esas carnes que vendían en las plazas, que era mucho menor precio, realmente era un pecado. Y no solamente eso, sino que esos hermanos también seguían guardando los días que traían del judaísmo. Y algunos hermanos que habían entendido con claridad el evangelio de Cristo y la libertad que había en Cristo, comienzan a decir que no había nada en que tú comieras esa carne. Pero miren lo que dice el versículo 5, Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y si ven el verso 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que en todo lo que tiene que ver con la celebración hay algo importante que nosotros tenemos que hacer. Dice, no podemos violar nuestra conciencia. Dice ese versículo 14, si para ti tú piensas que algo es pecado, dice, y aún así tú lo haces, dice, para ti se convierte en pecado, no obstante no sea pecado. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta al celebrar es que lo estemos haciendo con una conciencia limpia delante del Señor. Pero hay otro punto, si ustedes ven el verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y dice versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y el segundo punto que debemos tomar en cuenta, que lo que hagamos, sea que nos abstengamos o sea que celebremos, debemos hacerlo para la gloria y honra de Dios. Tenemos que hacerlo para el Señor. Y el tercer punto, si ustedes ven el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el tercer elemento que debemos tener en cuenta es que con lo que hagamos y en lo que participemos, no estemos afectando a otros. Dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, que lo que hagamos lo hagamos en amor también para el hermano, que no sea de tropiezo al hermano. Así que con esto en nuestras manos, vamos de nuevo a Lucas capítulo 2, y mírese la gloriosa noticia que en la diversidad de opiniones que pueda haber, encontramos un glorioso punto de convergencia. Miren el versículo 10, Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y lo importante es que nosotros hemos recibido una buena noticia.
Así que para todo el mundo, y dice ahí mismo al final de ese versículo, que esa buena noticia para todo el pueblo. Para el pueblo de Israel en aquel momento, ahora para toda la humanidad hay una buena noticia. Y lo que la palabra nos dice, que nosotros tenemos que enfocarnos y debemos centrar nuestra atención en esa noticia que los ángeles le manifestaban a esos pastores. Los pastores tuvieron miedo, se turbaron cuando vieron aquella gloriosa presentación del ángel. Dice que lo llenó de gloria. Y dice que cuando ellos se turban, el ángel le dice, no temáis, porque lo que le voy a dar, dice, es una buena noticia. Es algo bueno. Y lo que yo quiero que veamos esta noche, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es el efecto de esa buena noticia? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa buena noticia? Lo primero que si ven el verso 9, la buena noticia tiene que ver con algo milagroso. Es un milagro de Dios. Dense cuenta que fueron ángeles, no fue algo humano que se le presentó. Dice que a esos pastores fueron unos ángeles y vino y la gloria de Dios envolvió todo donde estaban los pastores. Así que la noticia que vamos a dar así de igual manera es un milagro de Dios que Dios ha manifestado al mundo. ¿Cuál es esa buena noticia? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Así que den cuenta que la buena noticia tiene que ver con ¿qué cosa? Con una natividad, con un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De un Salvador. Así que la buena noticia que nosotros pudiésemos celebrar, la buena noticia que nos debe regocijar, dice ¿qué cosa? Dice que ha nacido un Salvador. Y realmente cuando nosotros hablamos de Navidad, dice, yo creo que si fuésemos a preguntar en la calle, ¿qué es la Navidad? Mucha gente dirá, bueno, es el mes donde cobro el doble sueldo. Otros dirían, bueno, es un tiempo de estar en la casa. Otros dirán, bueno, es un tiempo familiar. Otros dirían, bueno, es un tiempo de fiesta. Así que hay diferentes opiniones con lo que tiene que ver con la Navidad. Pero realmente, ¿cuál es la buena noticia de la Navidad? Y la vemos en ese versículo 11. ¿Qué? Dice que ha nacido, ¿qué cosa? Un Salvador. Y cuando habla de un Salvador, está implícitamente diciendo que hay, ¿qué cosa? Condenación. Y esa es la realidad de todos los hombres. Cuando el ángel se le presenta a José y le dice, no temas tomar a María por mujer, dice, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es engendrado. Él le dice, miren lo que dice Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, esa palabra Jesús significa Salvador. Dice, ¿por qué? Porque Él salvará al pueblo de su pecado. Así que la noticia, la buena noticia de ese Salvador, ¿qué implica? Que Dios ha enviado a ese Salvador, al hombre, para resolver un problema de pecado. El propósito de ese Salvador es resolver un problema que se llama pecado. Y la realidad de la humanidad y la realidad tuya y mía, dice en Juan capítulo 3, versículo 19, que nosotros amamos más la luz que las tinieblas porque nuestras obras son malas. Y la realidad del hombre es que su naturaleza es mala. Y si nosotros nos analizamos y fuera sinceros como nosotros mismos, nos damos cuenta que somos malos. Nuestro pensamiento, lo que hacemos, generalmente hay un grado de maldad, aún en lo bueno que hacemos es malo. Porque nuestra naturaleza es caída. Pero no obstante esa naturaleza caída, Dios ha manifestado su buena voluntad para con el hombre. Dios ha tomado la iniciativa y ha enviado un Salvador para resolver el problema de pecado que hay en el hombre. Pero ese pecado, por eso Dios habla de Salvador. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea ¿qué cosa? Condenación, juicio. Así que ese pecado que separa al hombre de Dios lo hace merecedor del juicio de Dios. Así que hay dos problemas que ese Salvador viene a solucionar. Primeramente, el problema de nuestro pecado, y segundamente, la paga del pecado es muerte. Hay un juicio de separación, de condenación. Y Cristo también viene a resolver ese problema de justicia que se debía solucionar, que se debía saldar.
Así que no solamente limpia nuestro pecado, sino que salda la justicia de Dios. Y es por eso que dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que ahora nosotros recibimos esa buena noticia y Dios está conforme con esa buena noticia, con ese Salvador que vino. Hay dos problemas resueltos, el problema del hombre y el problema que teníamos con Dios. Pero esa buena noticia, dice el versículo 11, si lo ven conmigo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No obstante, esa buena noticia, ese nacido, esa natividad que nacía, Jesucristo, dice, no solamente ese Salvador, sino que es el Cristo. Y la palabra Cristo en el original dice que proviene de una raíz hebrea que significa Mesías, que por ende significa ungir con aceite. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento, y se ungía con aceite aquellas cosas, y el pastor hacía mención esta mañana, aquellas cosas que se iban a consagrar a Jehová, que se iban a consagrar a Dios. Así que ese ungido de Dios, Dios lo consagra, lo unge para un propósito. Primero para que haga la función de Salvador, pero en el Antiguo Testamento las personas que se ungían eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Si ustedes recuerdan, en Levítico capítulo 8, Moisés unge con aceite a Aarón para consagrar los sacerdotes del pueblo de Israel. Veíamos también como Samuel ungía con aceite a David para coronarlo rey de Israel. Y asimismo, cuando el Señor Jesucristo va a la ciudad de Nazaret, donde él pertenecía, y entra en la sinagoga, miren lo que dice él en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo mismo dice, yo soy ese Mesías, yo soy aquel que Dios ungió a través del Espíritu. Dice, ¿para qué? Para traer buenas nuevas. Así que la buena noticia no solamente consiste en ese Salvador, sino también en ese Mesías, Pero ese Mesías debía tener condiciones especiales. En Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ese ungido de Dios debía ser Dios mismo. O sea que para que la justicia de Dios fuera saldada y el pecado del hombre fuera absolutamente borrado, tenía que venir Dios mismo encarnado a ofrecerse. Ese Mesías que Dios había prometido debió ser Él mismo, su Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Ese verbo que habitaba desde la eternidad, dice, viene y se hace carne y habita entre nosotros. Ese Mesías debía tener condiciones especiales, tenía que ser Dios mismo. Él es el Mesías prometido. Cuando Jesús inicia su ministerio, Juan dice a dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés era uno de ellos, e inmediatamente Andrés va a donde su hermano, dice que sigue a Jesús, y luego va a donde su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjense que ellos estaban esperando ese Mesías que Dios había prometido. Ese ungido de Dios, el pueblo de Israel lo esperaba, tenía una expectativa. Y Cristo dice, yo soy ese Mesías, yo soy ese ungido de Dios. Así que este Salvador, esta natividad, este que nació, que los pastores anuncian su nacimiento, no solamente hace la función de rey, porque él mismo predicaba, dice, el reino de los cielos se ha acercado, sino que hace la función de sacerdote, porque en hebreo dice que él se presentó por nosotros ante Dios. Y también hace la función de profeta, porque él nos predicó buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, una buena noticia que consiste, que tiene que ver con un Salvador
que Dios ha prometido, ese Mesías, que es el Señor Jesucristo, que Dios había prometido y que tiene que ser el mismo Dios hecho carne. Ahora bien, eso debe producir un efecto. Esa buena noticia, ya vimos cuál es la buena noticia, pero esa buena noticia debe producir un efecto en nuestras vidas. Versículo 10. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Inicialmente los pastores, cuando vieron aquella manifestación divina, celestial, del ángel, ellos se turbaron, pero el ángel le dice: tranquilo, porque yo voy a dar una nueva que es de gran gozo. Y la realidad es que algunos realmente tienen miedo de venir a los pies de Cristo, tienen miedo de venir a enfrentarse con la realidad del Evangelio, porque la realidad del Evangelio, el espejo del Evangelio, nos muestra realmente lo que somos. Y hay mucha gente que tiene miedo de eso. Pero dice en Juan 3:17 que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y eso es una buena noticia, que Dios no quiere la condenación de nadie de que esté sentado aquí en esta noche. Es una buena noticia que Dios dice: no, Cristo vino a salvar, no a condenar. La gran preocupación que debemos tener es si tú estás sentado ahí y realmente tú no conoces de Cristo. Si tú no has venido a cuenta con Cristo. Si tú no tienes una relación personal con Cristo, es una gran preocupación. Porque dice ese mismo versículo 17, que el que no cree en Cristo, dice, ya ha sido condenado. Ya es condenado. Y ese sí es un terrible problema. La noticia que el ángel trae a los pastores es una noticia de gozo. La noticia sobre este Salvador y este Mesías es una noticia de gozo. Pero ¿qué pasa con el gozo y la alegría? Que generalmente viene dado por el valor que nosotros les damos a las cosas. Le pongo un ejemplo. Hace un tiempo, no hace tanto tiempo, un amigo me dice así apesadumbrado: mi esposa está embarazada. Óyeme. Pero en ese mismo tiempo, unos días, el 31 de diciembre del año pasado, a las 11:20 de la mañana, mi esposa me llama y me da la misma noticia. Y la realidad es que ella no pudo darme la noticia, sino que ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero en todo su llanto yo sabía cuál era la noticia. Porque estábamos esperando, nosotros esperábamos esa noticia. Y ella me dice, entre su llanto: estoy embarazada. Así que ese fue un momento de, yo estaba con una persona y no sé lo que hice. Pero si ustedes se fijan, la misma noticia, la misma situación, para los dos tenían diferente valor. Para él no era de gozo, para mí era de un gozo eterno. Duramos 7 años esperando, orando, y toda la iglesia se regocijaba. Una noticia de gran valor, de gran gozo para nosotros, algo glorioso. Aquello que para nosotros lo veíamos casi ya imposible, Dios muestra su buena voluntad y se acuerda de nosotros y dice, y nos da descendencia. Y aquello fue un momento de gozo para nosotros. Pero el amigo estaba apesadumbrado. Mi esposa está embarazada. Si ustedes se fijan, dependiendo del valor que nosotros le damos a las cosas, dependiendo de eso viene el gozo, la alegría. Es lo mismo que pasa con el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué valor tú le das a Cristo? Los pastores dicen, le doy nuevas de gran gozo. Y la pregunta que yo hago esta noche es, esas nuevas de gran gozo, ¿qué significan para ti? ¿Qué significan para nosotros? Porque quizás no hagan nada en tu vida. Y si no hacen nada en tu vida es porque realmente tú no has apreciado el valor que tiene Cristo. Quizás tú lo escuches y para ti sea quizá un pesar. Pero ¿qué pasa con el valor? El valor generalmente está sujeto a lo que nosotros percibimos. Viene influenciado por las cosas que percibimos, por nuestras emociones, por la sensación, por los sentidos. Y le voy a poner otra ilustración.
Hace un tiempo yo quería impresionar a alguien y le llevé un regalo. Fui a la tienda y le dije, mira, yo quiero un regalo. Era justamente una época de Navidad. Y me prepararon una canasta de conservas secas y yo fui y llevé ese regalo. Un regalo costoso. Tenía un precio y lo llevo a esa persona que yo quería impresionar. Pasa el tiempo, yo entro en confianza en aquella casa y me sorprendo que como a los 5 meses, cuando yo estoy ya en confianza en el hogar, veo la canasta igualita. La canasta estaba intacta. Y la realidad es que no había percibido el regalo que yo le había dado. La persona no percibió el regalo que yo le había dado. Tenía un valor cuantioso, pero ella no percibió el regalo que yo le di. Y lo mismo pasa con el valor que le damos a Cristo. Nosotros no percibimos realmente cuál es la percepción que tenemos de ese Salvador, de ese Mesías. Porque nuestras emociones, nuestros sentimientos nos traicionan. Y damos una valoración totalmente incorrecta de quién es Cristo. Y dependiendo de la percepción que tengamos, será el valor que le demos nosotros a la persona de Jesucristo. Algunos piensan que Cristo es un ejemplo de vida. No, Cristo nos dio un ejemplo de cómo vivir. Así que reducen a Cristo a un simple ejemplo de vida. Y tú quieres seguir a Cristo, pero hay una naturaleza caída, perversa, mala en nosotros que imposibilita que caminemos como Cristo caminó. Así que ese ejemplo de vida jamás podremos imitarlo. Hay otros que creen que Cristo es amor y que Dios es amor y que amó a todos los hombres. Por lo tanto, no entiende que hay condenación. Y convierten a Cristo en una especie de padre consentidor amoroso que todo lo permite. Otros simplemente no tienen ninguna percepción de Cristo. O sea, para ellos Cristo es nada. Nunca piensan en Cristo. No le importa a Cristo. El efecto, el gozo que pueda producir esta buena noticia acerca de Jesucristo, acerca del Salvador, acerca de ese Mesías, dependerá de cómo tú y yo lo percibamos. Pero está nuestro sentimiento, nuestro sentido involucrado en eso. Pero no obstante, hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Miren qué dice Mateo capítulo 12. Dice el Señor, he aquí mi siervo. Es una profecía de Isaías que luego Mateo la relata. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Si ustedes se fijan, no importa como nosotros percibamos a Cristo, Dios dice, Él es mi siervo, yo lo escogí, Él es mi amado, en quien se agrada mi alma. Cristo tiene un valor en sí mismo sin importar cómo tú y yo percibamos ese valor. Él tiene un valor en sí porque Dios le ha dado ese valor. ¿Ustedes saben en qué terminó la canasta? Cuando yo me casé con Loida, nos comimos una ¿cómo se llama? Una mostaza Dijon. Lo único que no pudimos comer porque yo tampoco sabía. Pero si ustedes se fijan, no trascendió el valor de aquel regalo. ¿Por qué? Por desconocimiento. Había un problema que no entendíamos para qué se usaba y la falta de conocimiento. Por eso no trascendió el valor de ese regalo. Y es lo mismo que pasa con Cristo. ¿Por qué no trasciende la obra de Cristo en la vida tuya y mía, en la vida tuya que está sentado? Porque tú no tienes conocimiento de Cristo. Y no obstante tampoco te importa Jesucristo. Y no indagas sobre Cristo.
Y te han hablado de condenación, te han hablado de que tú necesitas un Salvador. Y realmente no nos interesa conocer a Cristo. Y nos pasa lo mismo que pasó con aquel regalo. No sirvió para nada. Así que la obra de Cristo al final en tu vida no tiene ningún efecto. Porque tú y yo no queremos conocer a Cristo. Y no nos preocupamos por conocer a Cristo. Pero Dios dice, Él es mi ungido, Él es mi amado, en quien se agrada mi alma. Eso no quita la realidad de Cristo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quizás tú piensas que hay alguna manera de que tú vas a negociar con Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres donde podamos ser salvos. No hay otra solución, no hay otra vía, no hay ninguna otra alternativa que tengamos que no sea Cristo. Esa buena noticia que ha nacido un Salvador, un Mesías, es la única vía que tenemos. Así que esa vía para Dios y para ti, principalmente para Dios, tiene un valor grandiosamente infinito y tiene una trascendencia totalmente eterna. Ese es el regalo, esa es la buena noticia que Dios está anunciando a través de los pastores. Y es la buena noticia que Dios nos anuncia a nosotros hoy. Que hay un valor gloriosamente grande en la persona de Jesucristo, porque el valor se lo dio Él. No importa cómo tú y yo percibamos ese valor. Y que hay algo totalmente eterno. Esa vida que Dios ha prometido en abundancia para aquellos que creen en ese Salvador, en esa buena noticia. Pero ¿cómo yo puedo tener una correcta valoración de esta buena noticia? Para que lo veamos de manera práctica. Vaya al capítulo 9. Lucas 2:9. ¿Cómo tenemos una correcta valoración? He aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Y tuvieron? Quizás tú estés turbado, quizás ahora hay problemas, quizás tú te sientas confundido. Lo mismo pasó con los pastores. Ahora, ¿qué hicieron ellos en el versículo 10? Pero el ángel les dijo, le da una buena noticia, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel le dio una buena noticia a los pastores confundidos. Es la buena noticia que ahora estamos presentando. ¿Qué? Que Cristo murió por ti, por el pecado. Para solucionar tu problema, mi problema de pecado. Esa es la buena noticia. Hay una señal. Así que dice el versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que el ángel le da una señal a ellos. Nosotros tenemos su palabra. Y tenemos el testimonio y la señal de todos los hermanos que llevaban una vida totalmente apartada de Dios y que ahora son redimidos por Dios. Y Dios ha hecho una nueva criatura. Eso es una señal. Eso es un milagro. Lo que Dios hace en un hombre perverso, malo, descarriado, que odia a Dios, lo hace amigo de Dios, lo hace un hombre totalmente regenerado, es un milagro. Es mucho más grande señal que la que pasó yendo a un pesebre. Es una señal gloriosa. Ahora miren lo que dice el versículo 15. ¿Qué hicieron ellos, los pastores? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos cómo es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hubo una diligencia. Hay una buena noticia que Dios te ha manifestado, pero tienes que ser diligente, tenemos que ser diligentes. Hay un regalo que Dios dice que da al hombre en la persona de Cristo. Hay una buena noticia, así que, ¿qué tú haces? Diligentemente busca. Fue lo que hicieron ellos. Ellos estaban turbados y quizás sea tu situación y te hemos presentado la verdad. Diligentemente busca la verdad. Y miren el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas
que habían oído y visto como se le había dicho. El conocimiento, se cuenta que el conocimiento de la persona de Jesucristo le ayudó a valorar. Cuando ellos fueron y el ángel le da la buena noticia, le da una señal, ellos contactan esa señal. Dice que luego ellos vienen, después que fueron diligentes, glorificando y alabando. Ya no hay temor. No tenían temor. Todo era júbilo, alegría. Así que esa buena noticia al final realmente se convirtió en algo de gran gozo para ellos. Inicialmente fue algo de turbación. Y quizá el Evangelio y lo que hablamos de Cristo te turbe, pero realmente si tú eres diligente, indaga sobre esta verdad, al final yo te aseguro, y así lo dice la palabra, que el gozo del Señor vendrá sobre ti. Y tú podrás glorificar y alabar a Dios. Esta buena noticia, la intención es que produzca en nosotros un gozo y una alegría, un efecto. Pero dijimos que la buena noticia, vimos primero la buena noticia, luego el efecto de la buena noticia. Y si usted ve en el versículo 13, vamos a ver las implicaciones de esta buena noticia. Lucas 2:13. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que, ¿qué implica esto? O sea, de repente, esta buena noticia dice que primero vimos que Dios ha mostrado su buena voluntad para con los hombres, como dice al final del versículo 14. ¿Por qué su buena voluntad? Bueno, porque ha enviado al Salvador y ha enviado ese Mesías prometido. Pero luego dice que ellos daban gloria a Dios. ¿Y qué es gloria a Dios? Dice que gloria a Dios significa especialmente la perfección moral y santidad de Dios y el poder de Dios. Eso es la gloria de Dios. De hecho, dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la misma creación de alguna manera está hablando de lo incomparable, del incomparable poder que tiene Dios, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y si nosotros fuéramos justos, nos damos cuenta que como Dios sostiene el equilibrio universal, es un milagro. Los planetas flotan en el aire y hay, no sé, una ley de gravedad, pero realmente es un milagro. Y dice aquí el salmista, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la grandeza y la majestad de Dios, la omnipotencia, el poder de nuestro Dios. Pero ¿qué más cuenta la majestad y el poder de Dios y la santidad de Dios? Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no solo la creación canta la gloria de Dios, sino que en la persona de Jesucristo, la misma persona de Jesucristo expresa la poderosa obra, el poder de Dios y la santidad de Dios. Y es por eso que nosotros vemos a las huestes celestiales, los ejércitos celestiales, cuando viene esa buena noticia a la tierra, dice buena voluntad para con los hombres, ellos glorifican a Dios. ¿Por quién es Cristo? ¿Por quién es Cristo? Hubo un júbilo. Dice que las huestes celestiales irrumpen en gozo hacia el único digno y merecedor de toda gloria. Esa buena noticia entonces hace posible que el propósito para el cual tú y yo fuimos creados se cumpla en nosotros. Miren lo que dice Efesios 1:3, no lo busquen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjense para qué: para la alabanza de la gloria de su gracia.
Así que Dios nos creó, dice que desde la eternidad Él nos bendijo en Cristo. Antes que Él fundara los cielos y la tierra, ya Dios había visto que tú y yo lo habíamos despreciado, que lo habíamos aborrecido, que nos habíamos desviado. Y en su gracia y en su amor desde la eternidad dice que Él sacrifica a Cristo para que tú y yo podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, para la gloria y la alabanza de su gracia. Así que hay una implicación en esta buena noticia. Hay una implicación clara. Tú y yo tenemos que dar gloria a Dios por esta buena noticia. Debemos vivir glorificando a Dios. Cuando vino esa noticia a la tierra, dice que las huestes celestiales vinieron a la tierra y daban gloria a Dios, alababan a Dios. ¿Y qué hacemos tú y yo con esta buena noticia, con esta natividad, con este nacimiento? ¿Qué hacemos? Debemos, igual que las huestes celestiales, irrumpir en júbilo. Además de esto, este será nuestro oficio eterno: dar gloria a Dios. Desde ahora por la eternidad, el Hijo de Dios debe dar gloria a Dios. Y si tú no eres un hijo de Dios, Dios te creó con el propósito de que tú también des gloria a Dios. Así que ven a los pies de Cristo. ¿Qué hicieron los pastores? Aplicación. Para los que no creen en Cristo, ¿qué hicieron los pastores? Bueno, tuvieron temor, tuvieron miedo, indagaron, y es lo que la palabra te oferta: indaga. Y con fe, sabiendo que tú necesitas a Cristo, ven e indaga. Ven y busca en las Escrituras. Y yo te garantizo que te volverás lleno de júbilo y gozo cuando tú compruebes la realidad de que Cristo murió por ti, que tú compruebes la realidad de tu pecado en el espejo de la palabra. Y para los hermanos, tú y yo que ya hemos comprobado esta buena noticia, ¿qué hacemos? Miren el versículo 17. Lucas 2:17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo que creemos en Cristo? Dar a conocer este nacimiento, esta buena noticia. Así que si tú y yo estamos aquí en la tierra, si estamos hoy en este templo, es porque Dios quiere. Si Dios te salvó, es porque Dios quiere que tú lleves esa buena noticia. A la vez que tú glorificas a Dios, a la vez que glorificamos a Dios con nuestras vidas. Amados, la Navidad es una buena noticia. Todos debemos regocijarnos y gozarnos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, porque esta noticia es gloriosa. Pecadores, Señor, separados, Señor, de ti, condenados. Esta buena noticia, Señor, en Cristo, el nacimiento de Cristo, de este Salvador, de este Mesías que tú habías prometido, Señor, nos da nuevas esperanzas. Así que nosotros te glorificamos, Señor, y nos gozamos por ese nacimiento de Cristo, Señor, por su obra en la cruz. Y nos gozamos, Señor, por la obra que tú harás en aquellos, Padre, que esta noche están aquí que no te conocen, Señor. Por lo cual te oramos, Padre, que tú quebrantes su corazón, Padre. Que ellos puedan valorar, Señor, correctamente el valor infinito de Cristo, Señor. Y que por tu gracia, Señor, tú les salves. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.